Buenos días, queridos hermanos. En la 32ª semana del tiempo ordinario, día miércoles, nos toca meditar la palabra de Dios en el libro de la sabiduría. La sabiduría, el narrador de este libro hace un llamado de atención a quienes gobiernan, a quienes tienen súbditos, a quienes tienen multitudes, a quienes deben orientar y guiar. Y les llama la atención en el sentido de no haber gobernado según el querer de Dios, según los principios y valores de Dios. Para esto, dice el libro de la sabiduría, escuchen, entiendan, aprendan. Y creo que podemos pensar de alguna manera en el rey Salomón, que cuando Dios le pidió que le dijera algo que quisiera, y Salomón dijo, lo único que quiero es sabiduría para gobernar a tu pueblo. Entonces, creo que aun cuando la palabra de Dios habla directamente al principio de reyes, de gobernantes, de gente poderosa, multitudes que les siguen, muchos súbditos, debemos recordar que la autoridad máxima es Dios y que de alguna manera, sobre todo los que están más arriba, pero los que seguimos aquí abajo, tenemos que gobernar según el querer de Dios. El que es padre y tiene hijos debe gobernarlos y conducirlos por un camino de rectitud moral, de fe, de amor a Dios, de amor al prójimo. El que está al frente de un trabajo y tiene un personal a quienes debe proveer, a quienes debe gobernar también, a los directores de las escuelas, de los colegios, de una empresa, en fin. También, por supuesto, a los líderes de la iglesia, no solamente los consagrados, sino en una parroquia, los que sean responsables, los que sean coordinadores, los que sean catequistas, amigos. Hay que gobernar según el querer de Dios y hay que actuar con los demás justamente y orientarlos por el camino de Dios. Dicen que todos van a ser evaluados. Todos van a rendir cuentas y todos van a ser examinados. Por eso pedimos a Dios por todos nosotros y por todos todos los que tienen mayores responsabilidades. En la iglesia, el Papa, los cardenales, los obispos, los párrocos, los sacerdotes, diáconos, en fin. No solamente en nuestra esfera religiosa, sino en el papel que nos toca desempeñar en la comunidad. No olvidemos que si tenemos a nuestro cargo algunas personas, llámese hijos, llámese súbditos, llámese lo que sea, es porque Dios lo ha querido así y tenemos que administrar bien lo que vamos a hacer con estas personas. Que Dios nos dé sabiduría para gobernar en el papel que nos toca desempeñar. Amén. Queridos hermanos, continuamos con la meditación del Evangelio según San Lucas. Este Evangelio dice que a lo lejos hay 10 leprosos que a lo lejos le piden ayuda a Jesús. Los leprosos tenían que decir, estoy impuro. Tenían que mantener distancia, no podían entrar en las ciudades de aquellas personas que estaban sanas. Los leprosos tenían muchas veces especies de caseríos destinados a ellos, y si salían de esos caseríos no podían entrar
a Jerusalén, no podían entrar a Cafarnaúm, no podían entrar a las ciudades judías. Me imagino lo duro, trato de imaginarlo, lo deprimente, lo triste, lo doloroso. ¿Qué significaría esto de verte excluido, verte alejado de la sociedad y no quizás por voluntad propia, sino porque así te margina la sociedad? Y bueno, pero aquí empieza lo primero que tenemos que señalar, que llama la atención. Los judíos y los samaritanos no se hablaban, no estaban juntos, eran pueblos enemigos. Los judíos y los samaritanos se despreciaban. Y hay un samaritano leproso con 9 leprosos judíos. ¿Por qué? ¿Dónde quedó el odio? ¿Dónde quedó la división? Parece, queridos amigos, que la miseria, la tragedia, el dolor, busca compañía y hace que la gente se olvide de sus diferencias, parece. Qué terrible dolor hizo que aquellos que tienen todo un muro que los separa por cuestiones culturales y religiosas, aquí se vean unidos. ¿Será que a veces son buenas las tragedias para que pase esto? Bueno, le piden a Jesús que los limpie, que los cure de la lepra. Y eso es lo que hace Jesús y le da la indicación de que se vayan a presentar ante el sacerdote judío para que éste compruebe que ya no tienen lepra y que les dé la autorización de integrarse a la comunidad. Esto lo hacían cuando ya no se veían la lepra. Y entonces de alguna manera ellos están dando un paso en fe bastante grande. Seguramente que los sacerdotes no recibirían al leproso samaritano. Seguramente que éste iría a buscar a un sacerdote samaritano porque no lo iba a recibir a aquellos en la sociedad judía. Porque era samaritano. Aunque no tuviera lepra, era samaritano, no lo iban a recibir. Pero lo cierto del caso es que lo que nos dice la narración es que solo uno regresa y es precisamente el samaritano, y es lo que dice Jesús. No fueron 10 los curados y solamente este extranjero ha venido para dar gloria a Dios, para dar gracias a Dios. Y a este, no a los otros 9, a este solamente Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Amigos míos, el hecho de que solamente sea uno el que regrese y no 9, no los 10, el hecho de que sea la minoría la que agradece, solamente pues viene a confirmar, a reiterar que los hombres son más, y eso incluye sobre todo a los hombres creyentes, son más persistentes para pedirle a Dios que para darle gracias. No somos persistentes para dar gracias, somos persistentes para pedir. Qué triste, ¿no? Qué mal, qué mal. Para pedir hacemos vigilia, hacemos muchos rosarios, hacemos lo que sea. Pero para dar gracias, y tú ves las intenciones en una Eucaristía y normalmente está llena más de pedir por la salud, pedir por el eterno descanso de esto. Y hay acciones de gracias, pero son menos. Son menos y a veces se pueden contar. Y resulta que
este agradecimiento que tuvo el que fue leproso samaritano, esta fe agradecida es la que salva. Entonces, amigo mío, el que agradece siempre tiene fe. El que pide, a veces tiene fe, pero no todos los que piden tienen fe. O no lo hacen con una fe contundente. Pero el que agradece, necesariamente siempre tiene fe. Agradece a Dios por todo lo que has tenido. Agradece a Dios por este presente. Y agradece a Dios también por tu futuro. Dios te bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.